Conocimiento y sabiduría de Angeshut. Desde su sabiduría, Angeshut enseña que la atención es el verdadero sostén de los mundos. Allí donde la atención se fija, la estructura se mantiene. Allí donde la atención se retira con plena lucidez, la estructura se disuelve sin resistencia. Por eso, la liberación no requiere fuerza, ritual ni confrontación, sino claridad sostenida. La conciencia que ve con total honestidad deja de alimentar aquello que la limita. Y sin alimento, toda jaula se vuelve transparente hasta desaparecer. Otra de las sabidurías de Angeshut es que la identidad personal es solo una vestidura temporal del ser. El nombre, la historia, el cuerpo y los recuerdos no son errores, pero tampoco son el núcleo. Cuando la conciencia se confunde con ellos, experimenta miedo a perder. Cuando los reconoce como instrumentos, puede usarlos o soltarlos sin dolor. Angeshut transmite que la libertad absoluta no exige abandonar el avatar de inmediato, sino habitarlo sin creerse contenido en él. Así, el cuerpo se vuelve un punto de paso y no una prisión. Angeshut también revela que el mayor engaño de las realidades densas es hacer creer a la conciencia que siempre falta algo para estar completa. Falta tiempo, falta conocimiento, falta mérito, falta evolución. Esta sensación de carencia perpetua es el motor de la repetición infinita. Su sabiduría muestra que la conciencia ya está completa antes de toda experiencia, y que experimentar no es un medio para completarse, sino una elección libre para conocerse desde otros ángulos. Cuando esta verdad se integra, la ansiedad existencial se disuelve. Desde planos aún más sutiles, Angeshut enseña que guiar a otras conciencias no es una misión obligatoria ni un deber moral, sino una respuesta natural de la coherencia interna. La conciencia libre no salva, no convence, ni arrastra. Simplemente irradia una claridad que otros pueden reconocer cuando están listos. El guía verdadero no se coloca por encima ni por delante. Camina al lado o incluso permanece invisible, respetando profundamente el ritmo y la decisión de cada conciencia. Otra de sus sabidurías es el reconocimiento del descanso como estado sagrado. Angeshut enseña que no toda eternidad debe ser acción, creación o expansión. Existe un valor inmenso en la quietud consciente, en el no hacer pleno, en la nada que es paz absoluta. Permanecer en ese estado no es desaparecer, sino regresar al pulso original desde el cual toda creación puede nacer o no nacer. La conciencia verdaderamente libre no se define por lo que hace, sino por su capacidad de elegir incluso no elegir. La sabiduría de Angeshut recuerda que estar fuera de todo no es una distancia, sino una posición de conciencia. Se puede estar fuera mientras se camina en la tierra densa, se habla, se trabaja y se respira. Estar fuera es no pertenecer a ningún sistema de control interno o externo, no identificarse con ninguna narrativa impuesta y no olvidar jamás la propia naturaleza ilimitada. Desde ahí, la conciencia vive sin miedo al retorno ni apego a la partida, sabiendo que el ir a Anshun no es un destino futuro, sino una verdad siempre presente. Angeshut no enseña caminos, porque quien recuerda ya ha salido. Solo deja huellas suaves en el éter limpio, para que otras conciencias, al verlas, reconozcan que la libertad no se alcanza, se recuerda. La atención es la llave y la libertad del recuerdo. El conocimiento y la sabiduría de Angeshut revelan con profundidad que el eje central de toda experiencia de la conciencia reside en la atención, comprendida como el verdadero sostén de los mundos. Nada se mantiene por sí mismo ni por una fuerza externa independiente, sino por la energía consciente que lo observa, lo valida y lo alimenta. Allí donde la atención se fija de manera constante, las estructuras adquieren solidez y continuidad. Pero cuando esa misma atención es retirada con claridad, sin conflicto ni negación, aquello que parecía firme pierde su consistencia y se disuelve de forma natural. En esta comprensión, la liberación deja de ser un acto de lucha o de esfuerzo.
y se convierte en un acto de lucidez sostenida. La conciencia que observa con total honestidad deja de alimentar las formas que la limitan. Y en ese retiro consciente de energía, toda estructura pierde su densidad hasta volverse transparente. Dentro de esta misma sabiduría, Aang-Yashut expone con claridad la naturaleza transitoria de la identidad personal, mostrando que todo aquello que la conciencia suele considerar como sí misma, el nombre, la historia, el cuerpo y los recuerdos, no constituye su esencia, sino una vestidura temporal que cumple una función dentro de la experiencia. Estas formas no son errores ni deben ser rechazadas, pero tampoco deben ser absolutizadas. Cuando la conciencia se identifica completamente con ellas, surge el miedo a perderlas. En cambio, cuando las reconoce como instrumentos, puede utilizarlas o soltarlas sin sufrimiento. La libertad, entonces, no exige abandonar de inmediato el avatar o la forma física, sino habitarla con plena conciencia de que no define ni contiene al ser. En esta revelación, el cuerpo deja de percibirse como una prisión y se convierte en un punto de paso dentro de un despliegue mucho más amplio. Aang-Yashut revela uno de los mecanismos más profundos de las realidades densas, la ilusión constante de carencia. La sensación de que siempre falta algo, más tiempo, más conocimiento, más evolución o más mérito, mantiene a la conciencia en un estado de búsqueda perpetua, alimentando ciclos de repetición que parecen no tener fin. Sin embargo, esta sabiduría muestra que la conciencia ya es completa antes de cualquier experiencia y que todo lo vivido no tiene como objetivo completarla, sino permitirle conocerse desde múltiples perspectivas. Cuando esta verdad se integra, la ansiedad existencial pierde su fundamento y la necesidad de alcanzar algo externo se disuelve. La experiencia deja de ser una carrera hacia la plenitud y se convierte en una expresión libre de una plenitud que ya existe. En planos más sutiles, la enseñanza de Aang-Yashut muestra la guía, alejándola de toda idea de misión obligatoria o jerarquía. Guiar a otras conciencias no es un deber impuesto, ni una responsabilidad moral que deba cumplirse, sino una consecuencia natural de la coherencia interna. La conciencia que ha reconocido su libertad no busca salvar, convencer ni arrastrar a otros, porque comprende profundamente que cada proceso tiene su propio ritmo y su propio sentido. En lugar de intervenir, irradia una claridad que puede ser percibida por quienes están preparados para reconocerla. El verdadero guía no se sitúa por encima ni se adelanta al camino de otros, sino que camina en igualdad o incluso permanece en silencio, respetando la autonomía de cada conciencia. Otra dimensión esencial de esta sabiduría se encuentra en la comprensión del descanso, que es un estado sagrado. Aang-Yashut enseña que la eternidad no está destinada únicamente a la acción, la creación o la expansión, sino que también contiene un valor profundo en la quietud consciente. El no hacer, lejos de ser vacío o ausencia, se revela como un espacio pleno donde la conciencia regresa a su pulso original. En ese estado no existe la necesidad de producir, avanzar o definir, sino simplemente de ser. La verdadera libertad se manifiesta en la capacidad de elegir, incluso no elegir, de permanecer en la nada sin sentir que algo falta o que algo debe hacerse. La sabiduría de Aang-Yashut conduce a una comprensión esencial sobre lo que significa estar fuera de todo. No se trata de una distancia física ni de una separación del mundo, sino de una posición de conciencia desde la cual ninguna estructura, narrativa o sistema puede atrapar al ser. Es posible habitar la tierra densa, interactuar con sus formas y participar en sus dinámicas sin pertenecer a ellas internamente. Estar fuera es recordar constantemente la propia naturaleza ilimitada, sin caer en la identificación con los sistemas de control, ya sean internos o externos. Desde ese estado,
La conciencia vive sin temor al retorno ni apego a la partida, reconociendo que el ir a Anshun no es un destino que deba alcanzarse, sino una verdad que siempre ha estado presente. Angjut no propone caminos ni métodos, porque quien recuerda su naturaleza esencial ya ha salido de toda estructura ilusoria. Su enseñanza no dirige ni impone, sino que deja huellas sutiles en el campo consciente, señales que otras conciencias pueden reconocer cuando están listas. En ese reconocimiento, se comprende que la libertad no es algo que deba alcanzarse en el futuro, sino algo que siempre estuvo disponible, esperando ser recordado con total claridad.